Vamos a explicar el módulo 5 de nuestro curso de práctica clínica basada en la evidencia mediante la metodología GRADE, en la que se supone que el aspirante ya conoce los significados prácticos de los módulos 1, 2, 3 y 4 que hemos hecho anteriormente. Estamos llegando casi al final. Y digo casi al final porque nuestro interés inicial aquí es que el aspirante aprenda a hacer una lectura crítica de lo que hacen los demás. Es decir, una lectura crítica de una revisión sistemática con metaanálisis que hace otro. Y yo hago una lectura crítica. Y digo casi al final porque el final de nuestra pretensión es que el aspirante aprenda a hacer su propia revisión GRADE de ensayos clínicos o estudios observacionales, según sea la evidencia de la que dispongamos, tanto a nivel personal como si tuviera que ser a nivel cooperativo. Bueno, sin más, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es una revisión sistemática, pero muy resumidamente, porque pretendemos que sea resumido sin perder rigor, pero que sea también práctico, de modo que vayamos aprendiendo simultáneamente la lectura crítica y el aprendizaje práctico de cómo se hace una revisión y un metaanálisis. Una revisión sistemática de un estudio es un estudio de investigación, que a diferencia de otros estudios clínicos no se realiza sobre datos primarios, es decir, no recoge información directamente sobre sujetos. Una revisión sistemática puede considerarse como un estudio observacional en el que la población de estudio está formada por los mejores artículos realizados. Bueno, nos podemos ir, para ver los elementos de una revisión sistemática, de nuevo a nuestros queridos Argimón y Jiménez Villa, de su libro Métodos de Investigación Clínica y Epidemiológica. Si bien es cierto que es un capítulo de iniciación solo, pero no serviría para la práctica porque es muy cortito. Bendecimos de todas maneras el que esté, a pesar de que sea tan cortito, porque permite que después nos apoyemos sobre los hombros de estos gigantes para ir avanzando mucho más. Bueno, nuestros admirados Argimón y Jiménez Villa dicen que es conveniente, es necesario, primero la definición del objetivo, la pregunta de investigación, que nosotros la hacemos siempre en la forma PICO: población o pacientes, intervención, control y outcomes, resultados buscados, aunque ya veremos a ver que en nuestras hojas vamos a poner buscados y obtenidos. En segundo lugar, sería la búsqueda de las evidencias, idealmente publicadas y no publicadas. Conviene conocer muy bien los criterios de inclusión y exclusión de los estudios, la recogida de datos, la evaluación de la calidad de los estudios incluidos. Pues aquí nosotros utilizamos, y recomendamos la validez o calidad, que es lo mismo en este caso, GRADE, la forma de metodología GRADE para graduar la validez, y antiguamente se utilizaba la escala de Alejandro Haddad, pero ha quedado un poco en desuso porque tenía sensibilidad pero muy poca especificidad. La evaluación también conviene ampliarla en la variabilidad entre los investigadores que extraen los estudios y que califican esa validez de las evidencias, es decir, que sería una fiabilidad en forma de correlación o de concordancia. El análisis de heterogeneidad, teniendo en cuenta que hay dos fuentes de heterogeneidad, es la clínica, en principio, y la estadística. Hay más, pero estas dos son las que tenemos que evaluar. Luego sería la síntesis de los resultados en forma de metaanálisis. Y tenemos dos posibilidades, como luego veremos, la de efectos fijos o efectos aleatorios, las representaciones gráficas, etcétera, porque lo vamos a ir viendo luego poco a poco. Y luego ya, por fin, al final, sería una combinación de la validez de los resultados, la validez alta, moderada, baja o muy baja de cada uno de los estudios, aplicado e interaccionando con el riesgo relativo, con el efecto global de cada una de las variables, porque aquí ya seremos capaces posiblemente de extraer una conclusión y a lo mejor
podría darse la circunstancia de que pudiéramos hacer una recomendación. En algunas ocasiones la evidencia no permite, diríamos, o no aconseja una recomendación. Pero la conclusión sí podemos hacerla siempre con la validez y con la magnitud y con la precisión que corresponda. Bueno, vamos a ver un momentito qué es esto de la heterogeneidad para ir pasando poco a poco a un ejemplo práctico. La heterogeneidad clínica sería la primera. El clínico puede detectar cuando dos estudios tratan de entidades clínicas distintas, aunque es menos claro cuando no son totalmente distintas, pero sí distantes en sus factores pronósticos. En nuestro caso, lo que vamos a ver hoy, hay una mezcla de pacientes con diabetes recién diagnosticados, que sería el UKPDS, por ejemplo, ¿no?, junto con diabéticos diagnosticados hace de 8 a 12 años. El deterioro de estos últimos en órganos diana está claro que les hace tener un factor pronóstico, una probabilidad de evento distinta a la anterior, distinta en cuanto a distante. Podríamos en realidad considerar que hay dos subgrupos, dos subentidades con distante diagnóstico, de modo que aquí podríamos ver si la heterogeneidad clínica está afectando al resultado porque, bueno, pues no es lo mismo recién diagnóstico que diagnóstico establecido hace 8 o 10 años. La heterogeneidad estadística, que intentaremos verlo muy resumidamente después, vamos a medirlo mediante el índice de heterogeneidad I cuadrado de Higgins, y la forma en la que se interpreta sería exactamente así. Una I cuadrado del 68% indica el 68% de la estimación del efecto, indica que el 68% de la estimación del efecto se explica por la heterogeneidad entre estudios. Es que lo tengo mal escrito. Bueno. Los autores, Higgins y compañía, se ve aquí que también está Douglas Allman en el cuarto lugar, si no lo veo. Bueno, Higgins y compañía, Julian Higgins, los autores consideran los siguientes valores de heterogeneidad estadística. Cuando el índice se encuentra entre el 0 y el 25% es baja, 25 o 50% ellos creen que debemos calificarlo como moderada, de 50 a 75% alta y de 75 a 100% muy alta. La colaboración Cochrane, bueno, no utiliza exactamente estas mismas calificaciones o categorizaciones, podríamos decir. Son ligeramente distintas, pero tampoco distan mucho de estas, ¿no? Ellos utilizan en Cochrane de 0 a 40 no importante, de 30 a 60, es decir, que hay un solapamiento moderada, de 50 a 90 con un solapamiento sustancial y con un solapamiento de 75 a 100 considerable. Nosotros solemos utilizar la de los autores originales, la de Higgins, Thompson, Dix y Allman, porque nos parecen, bueno, pues posiblemente más fáciles de interpretar por nosotros y además también por el lector. Bueno, Cochrane tiene un forest plot, un gráfico de selva, de árbol, diríamos, de árbol, ¿no?, que es esto de aquí, ¿no?, que tenemos aquí en la pantalla, y es muy, muy conocido, es muy bonito, a la gente le gusta mucho, le impresiona la belleza plástica que tiene, la representación gráfica, y los significados son exactamente los siguientes. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a venir aquí y vamos a medir. Vamos a empezar por aquí abajo. La I cuadrado de Higgins mide la heterogeneidad, el índice de heterogeneidad estadística entre los estudios, y está aquí. En este caso nos felicitaríamos porque tiene una I cuadrado del 0%, que es lo mejor, siendo el 0% la ausencia de heterogeneidad estadística. Bueno, la ausencia quiere decir la ausencia del índice de heterogeneidad, y el 100% no, sería malo. A partir de cierto valor del índice de heterogeneidad, en realidad no podremos combinar los resultados en un solo riesgo relativo, sino que conviene en ese caso, como veremos además en el caso que vamos a estudiar hoy, hay que hablar de cada uno de los, hablar de cada uno de los ensayos clínicos indistintamente, pero sin combinar los resultados de los ensayos clínicos en un solo riesgo relativo. Bueno, aquí arriba tenemos el peso con el que contribuye cada estudio,
Y este peso es inverso de la varianza de cada uno de los estudios. El peso total nos damos cuenta de que suma el 100% y estos pesos que están aquí se corresponden con las áreas que tiene cada uno de ellos. Vamos a ver, el forest plot, cada línea horizontal, es el riesgo relativo de cada estudio particular y el tamaño del cuadrado que está en medio, donde está la estimación puntual de cada uno de ellos, representa el peso. Es decir, que si nos damos cuenta, o sea, este representa el 48%, mientras que este, que es muy chiquitito, que casi no se ve, es el 3,7%, y este también muy pequeñito es el 3,1%. De modo que los cuadrados tienen un área que representa el peso. Y abajo, aquí tenemos el efecto combinado en forma de riesgo relativo en este caso, que no es estadísticamente significativo porque atraviesa el 1, lo vemos aquí, por poco, pero lo atraviesa, y se representa en la colaboración Cochrane mediante un rombo. Otros fabricantes utilizan otras representaciones, en el que los extremos de los vértices izquierdo y derecho del rombo representan los intervalos de confianza de 0,77 a 1,01. Se ve aquí perfectamente que por muy poco atraviesa el 1, casi no se observa, pero no es estadísticamente significativo. Aquí arriba tenemos puesto que la medida del efecto que estamos utilizando es el risk ratio, el riesgo relativo. Estamos utilizando la metodología de Mantel-Hansel por efectos aleatorios con un intervalo de confianza del 95%. Nosotros generalmente hemos pasado de Mantel-Hansel hace tiempo al inverso de la varianza porque nos permite un mejor cálculo, sobre todo en el caso de que posteriormente tuviéramos que hacer un metaanálisis en red. Nos resulta más fácil y más universal que Mantel-Hansel. Bueno, pues aquí tenemos nuestra tabla Grade, va un poco más allá. Bueno, lo vamos a ver en el ejemplo práctico, pero hacemos un pequeño resumen. Esto es marca nuestro de fábrica, marca de Valmet. Esto es una forma de hacer nosotros nuestras revisiones Grade. Y aquí vamos a ver que tenemos elementos que no vienen en la colaboración Cochrane, con independencia de la admirabilidad que tenemos hacia Cochrane, faltaría más. Bueno, nosotros vamos a ver los eventos por 100 pacientes año, lo vamos a tener aquí, lo vamos a tener aquí y aquí, lo vamos a tener aquí y aquí. Vamos a tener también dentro de la misma tabla el tiempo combinado de todos los ensayos clínicos, o sea, con el que contribuye cada uno de ellos. Y vamos a tener aquí no solamente el efecto combinado y los riesgos relativos de cada uno de los ensayos clínicos, que eso sí lo tiene Cochrane, se ve aquí perfectamente, sino que nosotros también le vamos a añadir la reducción absoluta del riesgo, el NNT y la validez de la evidencia de cada uno de los ensayos clínicos que hemos hecho previamente, naturalmente, con la metodología Grade. Vamos a ver. En la parte izquierda, vamos a ver primero esta parte izquierda porque si no, no se ve. Vemos aquí perfectamente la heterogeneidad de Higgins, la I cuadrado de Higgins, que en este caso es un 0%, aunque aquí tengo puesto un 63%, pero no es un 63%, sino que es un 0%. Aquí hay un error, posiblemente de un ejemplo anterior, pero bueno, ahora se ve perfectamente aquí que es un 0%, además creo que lo vamos a hacer en este momento, vamos a hacerlo así, 0%, y ya está. Lo he corregido directamente en vivo y en directo. Aquí tenemos los años de todos, la combinación de todos, y lo que nos parece interesante es aquí sería un poco lo que llamamos la cama de Procustre. O sea, como todos están sometidos a la misma cama, y en este caso, la misma cama en este caso sería todos los ensayos clínicos en los eventos, el porcentaje de eventos por año. Si un ensayo clínico dura 3,8 años, se supone que esto lo hace multiplicado por 3,8. 5 años, esto se multiplica por 5. Pero vamos a tenerlo por año porque es la manera en la que vamos a ver cómo son los efectos, los eventos del grupo de control, que es el que más se parece entre todos ellos, naturalmente no así el grupo de intervención, pero sí el grupo de control, por si algo nos sale de ojo, lo cual no nos permite ver
el forest plot de Cochrane. No nos lo permite ver. Esto es una colaboración nuestra que nos parece ideal para meternos más en la evaluación de nuestros estudios, en lo que es nuestra propia revisión sistemática GRADE, y al mismo tiempo el analizar lo que hacen los demás, porque aquí veremos, en el ejemplo práctico de hoy, cómo algunas cosas salen de ojo y si no fuera por este cálculo de los eventos por año, sería imposible verlo. Bueno, un poquito más a la derecha, aquí tenemos la parte, vamos a ver, esta de aquí es esta que la hemos puesto con este color violeta, y aquí tenemos, bueno, los pesos de los que hemos hablado, aquí tenemos los riesgos relativos, lo que hemos dicho hace un momentito, y, bueno, pues naturalmente, o sea, lo que es la validez de esta variable combinada por todas ellas, porque cada una de los ensayos clínicos contribuye con su validez de evidencia interaccionando con su peso. De modo que esta moderada interacciona con un 3,7%, esta alta moderada con un 41,8%, y al final extraemos de una manera casi matemática, no exactamente así, una ponderación de lo que es en el metaanálisis, en principio, este efecto que hay aquí. Este efecto, que en este caso no es estadísticamente significativo, pero la validez es alta, moderada. Bueno, y al final aquí abajo, pues sin que pasemos a los intervalos de predicción que también están en nuestra tabla, se ve aquí abajo, muy interesante, los intervalos de predicción, aquí lo que tenemos es la aplicación del efecto, en este caso del efecto, que sería el riesgo relativo, sobre el porcentaje de eventos del grupo de control. Al interaccionar, es decir, al multiplicar 0,88 por 0,51%, oportunamente también para los intervalos de confianza, 0,88 por 0,51% nos da 0,45, que es el valor combinado esperable al hacer todos los pesos que corresponden a un metaanálisis. Bueno, no va a corresponder con el crudo, no va a corresponder, pero este es el ideal en la combinación tras el metaanálisis. Esto nos permite a nosotros hacer una reducción absoluta del riesgo entre 0,51 y 0,45, que es 0,06%, y el NNT, que sería 100 partido por 0,06, que son 1.641. Y en este caso sería por año, porque este número de eventos que hemos cogido del grupo de control es por año. Y en este de aquí, multiplicando por 5, nos da 2,54. 0,51 multiplicado por 5 nos da 2,54. Y ahora, al aplicarlo de la misma manera, obtenemos la reducción absoluta del riesgo y el NNT, que le corresponde equivalentemente a 5 años. Es decir, este NNT y este son iguales, son equivalentes, porque este se va a repetir en el primer año, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. No más allá, pero hasta el quinto sí. Bueno, no tenemos aquí los intervalos de predicción. Nuestra hoja de cálculo ya va incluida dentro de nuestra hoja, esta calculadora va incluida dentro de la hoja de cálculo ya, pero se ve la maquinaria perfectamente bien. Está en nuestra página web, en el Valmet, en la pestaña calcular, y es muy facilita porque se trata de poner aquí el riesgo basal del grupo de control, en este caso sería este 2,54. Ahora ponemos el riesgo relativo que hemos obtenido en el metaanálisis. El riesgo relativo que hemos obtenido en el metaanálisis está aquí. Esta chuleta, además, lo recuerda todo. E inmediatamente sale todo en automático. El riesgo absoluto del grupo de intervención, el ya esperado del grupo de control, porque naturalmente coinciden. Por supuesto, el riesgo relativo es este, se transcribe inmediatamente aquí, y aquí se va calculando, que es lo que hace nuestra hoja de cálculo, para obtener la reducción absoluta del riesgo y el NNT. Estos dos son estos dos de aquí, este y este. ¿Vale? Esto en este caso sería en 5 años. Bueno, el logo de la colaboración Cochrane es llamativo porque siempre es el mismo. Y se ve que es de 7 ensayos clínicos, se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tiene su historia, porque esto es así. Efecto de la administración de un curso de tratamiento corto y barato de corticosteroides en mujeres gestantes con amenaza de parto prematuro.
Bien, entre los años 1972 y 81 se publicaron 7 ensayos clínicos, estos que yo acabo de mostrar gráficamente. 2 detectaron beneficio, que fueron este de aquí muy pequeñito, este de aquí, bueno, muy pequeñito, no quiere decir que sea pequeñito, sino que es pequeñito el intervalo de confianza, y este de aquí también, ¿vale? Este de aquí también. Pero los otros 5 tocaban el 1, es decir, no encontraban diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de intervención y el grupo de control. Bien, 2 detectaron beneficio y 5 no, por lo que la idea no prosperó. Pero en 1989 se publicó la primera revisión sistemática con metaanálisis de estos 7 ensayos clínicos y el resultado mostró que los corticoides reducen entre un 30 y un 50% el riesgo de morir de los recién nacidos a causa de las complicaciones derivadas de la inmadurez fetal. Bueno, pues esto es una discusión, sería una opinión nuestra, pero creemos que es bastante coherente. Dado que no se publicó ninguna revisión sistemática de estos ensayos hasta el año 1989, la mayoría de los obstetras no conocía que el tratamiento era tan efectivo. Como resultado, decenas de miles de recién nacidos prematuros posiblemente padecieron y murieron innecesariamente. Bueno, pues esto es un beneficio práctico que ha salvado muchas vidas, de modo que las revisiones sistemáticas son muy buenas si están bien hechas para las conclusiones y, por supuesto, para las recomendaciones. Recordando que la recomendación tiene una parte científica, que es la premisa menor de un razonamiento práctico, y la parte moral, que es la premisa mayor de este razonamiento práctico. De la combinación entre la premisa mayor, el telos, la misión de las instituciones sanitarias, y el resultado científico obtenido, tenemos la recomendación. Si no sabemos esto, por favor, no recomendemos. Recomendemos cuando sepamos qué es recomendar, qué es la toma de decisiones a través de un razonamiento práctico. Y esto es algo de lo que nosotros hemos tratado en nuestros cursos de medicina reflexiva, de modo que también tenemos un pequeño módulo, aparte de este curso, que se dedica a la toma de decisiones y el razonamiento práctico. Bien, Gordon Guyatt, por así decir, el segundo de a bordo después de David Sackett del grupo de medicina basada en la evidencia, y hoy en día es el líder, sobre todo después de la muerte de Sackett, aunque Sackett hacía ya mucho tiempo, que murió en el 2015, que no actuaba en la práctica, pues hizo en el año 2008, hizo esta guía de usuarios para la lectura crítica de una revisión sistemática. Sería mediante la metodología GRADE, claro está. Es un poco más potente que otros y, por si a alguien le interesa, en España GRADE y Cochrane están en la misma sede. Están en el Sant Pau de Barcelona y, bueno, pues está ocupando las mismas oficinas y, naturalmente, con la estupenda labor de Pablo Alonso Coello, bueno, que ejerce el liderazgo de los dos estamentos porque se parecen mucho, aunque creemos que GRADE va algo más allá todavía. Bueno, las 12 preguntas para lectura crítica corresponden a una pico, 4 para la validez, 3 para la magnitud y precisión y 4 para la aplicabilidad a mis pacientes. Genéricamente, está aquí, se ve aquí muy bien, perfectamente bien, sería esta de aquí. Esta es la lectura, aquí está, lo hemos trasladado, esto mismo lo hemos trasladado a la presentación en PowerPoint para simplemente comentarlo, porque preferimos hacerlo en la práctica mucho mejor. Bueno, pues lo primero es, ¿responde la revisión a una pregunta clara y relevante? Sería la pregunta pico. Entonces, las picos son qué tipo de pacientes, qué intervención, qué control y qué resultados se buscan en esta revisión sistemática. La siguiente ya sería sobre la validez. ¿Incluyó la revisión criterios de elegibilidad explícitos y apropiados? ¿Fue improbable el sesgo de selección? Está, pero no lo encontré, que esto sería el sesgo de selección. Y el sesgo de comunicación está, pero no se publicó porque no encontró beneficios estadísticamente significativos. Lo que ponemos entre paréntesis es como si fuera un monólogo interior mío, ¿no? 4. ¿Fueron los estudios primarios de alta calidad metodológica, buena validez GRADE?
¿Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios? Y ahora vamos con la magnitud del efecto. Es decir, cuán bueno es el riesgo relativo, el NNT, la reducción absoluta del riesgo, para que tenga una efectividad, una separación entre el grupo de intervención y el grupo de control. O sea, que beneficie, que haya una reducción importante de los riesgos basales de los grupos de control, en este caso. Ojalá sea así, ¿verdad? Bueno, la magnitud, que es lo que llamamos relevancia clínica también, se evalúa. ¿Fueron los resultados de los estudios similares? ¿Cuáles fueron los resultados globales de la revisión? El riesgo relativo combinado. ¿Cuál fue la estimación de la precisión de la estimación de los resultados? La precisión es el intervalo de confianza. ¿Es muy amplio el intervalo de confianza o está cerradito? Qué bien si está cerradito. Y ya la última sería, ¿lo puedo aplicar a mis pacientes? Bueno, ¿se consideraron todos los resultados de importancia para los pacientes? ¿Son creíbles los resultados de sus grupos postulados? ¿Cuál es la calidad global de la evidencia? De cada una de las variables, por supuesto, porque no lo dice aquí, pero esto hay que ir variable a variable. ¿Los beneficios justifican los daños añadidos, los inconvenientes y los costes? Bueno, gracias.